Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a esta plataforma, a su plataforma llamada CADE, Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. De verdad que para mí es un gran honor, un gran placer poder estar con todos ustedes en esta mañana lluviosa aquí en República Dominicana, donde vamos a tocar un tema importante, un libro nuevo dentro del estudio del ciclo anual de lectura pública de la palabra, o sea, las Parashat. Hoy estamos comenzando un libro nuevo llamado Bamidbar, que significa en el desierto, donde vamos a analizar este tiempo maravilloso, en este tiempo maravilloso, un tema importante relacionado al desierto que conecta mucho con esta porción que vamos a hablar hoy, que es la tentación del Mesías. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Recordarles que al finalizar de este estudio estará disponible en nuestro canal de YouTube. Y si tú no se ha suscrito a nuestro canal, vaya y suscríbase. Dele a la campanita y recibirá las notificaciones siempre. Siempre las recibirá cada vez que hay una enseñanza nueva. Siempre colocamos una o dos enseñanzas en la semana para que usted pueda ser bendecido. Hay una cantidad inmensa de estudios que están disponibles para usted. Así que vaya, suscríbase y reciba las notificaciones. Así que doy también la bienvenida a todos ustedes, todos los que nos van a escuchar también a través de las redes sociales. Un abrazo. Hoy estaremos estudiando, como dije, la porción Parashat Bamidbar, con el tema la tentación del Mesías. Así que voy a iniciar inmediatamente diciendo lo que dijo un gran rabino de Israel llamado el rabino Hirsch. Él dijo así: el libro de Números es una larga historia, dice él, de la brecha entre donde estaba el pueblo y donde se suponía que debía estar. Oye, qué tremendo esto. Es una brecha. El libro de Números para el rabino Hirsch es una brecha, o es la historia de la brecha, de la abertura que hay, de la diferencia de hay, de donde estaba el pueblo y de donde debería estar. ¿Vio? Siempre nosotros hablamos del desierto como un instrumento de formación. Es donde se escenifica realmente la libertad del ser humano. Y en este caso, tipificado en Israel, la libertad de nuestro pueblo, que es una tipificación de todos nosotros. El desierto es el lugar donde Dios te lleva a la libertad genuina. Es por esa razón que la porción Bar Mitzvah, que comprende de Números 1, verso 1 a Números 4:20, es la primera porción de la Torá del libro de los Números. Contiene literalmente 7.393 letras hebreas, 1.823 palabras hebreas, 159 versos y comprende de 263 líneas en el rollo de la Torá. Esta porción interesante abre de la siguiente manera: Hashem habló a Moisés en el desierto. Es ahí donde toma nombre la porción Bat Midbar, que significa en el desierto de Sinaí, en la tienda de encuentro, el primer día del segundo mes, en el segundo año, escuche bien dónde, después de haber salido de la tierra de Egipto. Es interesante notar que el séptimo día después de la Pascua, los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. Este cruce ha sido comparado con una tevilá, o sea, con un bautismo, una inmersión, comúnmente llamada, como dije, bautismo en el cristianismo. Luego comenzaron a viajar, como yo he tratado de describir siempre, como enseñanzas extraordinarias, como la migración, de viajar, de migrar por el desierto durante algo más de 40 días. ¿Qué? Sí, la migración debía durar 40 días, pero duraron ¿cuánto? 40 años. Es interesante notar que al 50º día llegaron al pie del monte Sinai, o sea, 3 meses después, para recibir la Torá en la fiesta que se conoce como la fiesta de Shavuot, un acontecimiento conocido como el Matán Torá, que es conocido dentro de los círculos cristianos como Pentecostés, que literalmente significa 50. Esta porción de la Torá llamada Bar Mitzvah se lee en el Shabbat anterior a la fiesta. Y la fiesta que viene es la fiesta de Pentecostés, de Shavuot. Pronto estaremos ahí ya todos juntos celebrando
esta fiesta maravillosa. Esta porción de la Torá, llamada Bar Mitzvah, se lee siempre en el Shabbat anterior de la fiesta. La palabra Bar Mitzvah, literalmente, como reiteré, se conoce o se entiende en su significado etimológico como en el desierto. Ahora bien, la pregunta importante que debo hacer aquí es, ¿por qué fue necesario entregar la Torá en el desierto? Los sabios de Israel han comentado esta verdad, y uno de esos comentarios está en un libro llamado La Melquitá del rabino Rashbi. Él dice lo siguiente: la Torá fue entregada al pueblo de Israel en el desierto sin dueño, porque si se hubiera entregado en Israel, los residentes de la tierra de Israel dirían, es nuestra. Y si se hubiera dado en otro lugar, los residentes de ese lugar dirían, es nuestra. Por lo tanto, la Torá fue entregada, fue dada en el desierto para que cualquiera que desee adquirirla lo pueda hacer. Cuando Israel recibió la Torá, mis amados, Hashem mostró maravillas incalculables con su voz. Una de las maravillas más importantes que él mostró fue que se manifestó en fuego. ¿Por qué en fuego? Porque es el único elemento en el cual ninguna vida puede existir. Estaba tratando de decirnos a todos nosotros que el único que tiene vida en sí mismo y que está por encima de todo elemento natural es Dios. Es por esa razón que el pueblo, al ver tantas manifestaciones como la del fuego, el pueblo se elevó a un nivel muy alto, que el potencial para merecer la redención final estaba a su alcance. Desafortunadamente, Israel sucumbió a la tentación. Desde el becerro de oro hasta el malvado informe de los 10 espías. Es por esa razón que durante 40 días los espías exploraron encubiertamente la tierra de Israel, trajeron un informe malvado sobre la tierra de Israel, o sea, operaron en la Lashon Hará, causando un daño incalculable, una falta de fe muy grande y un temor en sus corazones que fue impregnado y fue comunicado al pueblo. Es por esa razón que usted tiene que tener cuidado en lo que usted dice, lo que usted habla, que es motivado por lo que usted piensa, porque quizá usted puede estar insertando falta de fe en alguien. Quizá usted esté insertando también miedo en las personas. En esta razón, el libro de Números 14 informa del castigo por la cual Dios establece a estas personas que trajeron este informe. Está escrito en Números 14, 40 y 34 lo siguiente: según el número de los días en que expiaste la tierra, 40 días, un año en cada día, llevarás tu iniquidad 40 años y conocerás mi degrado, conocerás mi desagrado. Note bien que cada día que supuestamente ellos debían llegar a la tierra, se multiplicó a 40 años por un informe negativo de algunos espías, y el pueblo sucumbió a ese informe. En otras palabras, yo le quiero soltar a usted hoy aquí, es una buena enseñanza hoy para usted. Usted no debe escuchar a todo el mundo. Usted debe escuchar a su padre, a su mentor, a alguien que le está ministrando, que fue Dios que se lo puso delante para formarlo. Porque quizá usted puede estar en la plataforma de llevar iniquidad por 40 años, cuando usted estaba supuesto a llegar en 40 días a la meta. Me hace entender que hay personas que están todavía dando vueltas porque todavía están escuchando voces que no deben oír. Pero eso es otra cosa. Permítame seguir avanzando en esta idea que quiero hoy mostrar. Y quiero decir que si bien Israel fue sacado de Egipto, Egipto aún no había sido sacado de Israel. Israel todavía estaba sucumbiendo mentalmente, todavía permanecía esclavo. Fernando, ¿es posible que alguien que fue libertado físicamente de algo, mentalmente, sea esclavo de algo? Claro que sí. La esclavitud es mucho más que un trabajo forzado bajo la amenaza de un látigo. La esclavitud es una mentalidad, mis amados. Cuando las personas tienen una mentalidad de víctima,
Cuando las personas tienen la incapacidad de vencerse a sí mismo, o sea, de vencer su yetzer hará, la inclinación al mal, que acecha el corazón de su humanidad, están en esclavitud. Y yo pregunto, es la pregunta que debe venir ahora, es, ¿qué es el yetzer hará? Escúcheme muy bien, por favor, porque usted va a ser ministrado aquí. El Talmud dice, en el tratado Baba Batra, 16 a lo siguiente, Satán, el yetzer hará y el ángel de la muerte, escuche bien que dice, son uno. Lo voy a repetir. El Satán, el yetzer hará y el ángel de la muerte son uno. Estos tres elementos son uno en esencia. Pero las batallas que se libran con cada uno de ellos son diferentes y se dan en diferentes escenarios y en diferentes planos existenciales. Número uno, el espiritual. Número dos, el interno. Y número tres, el físico. Escúchelo muy bien, cada uno de estos tres elementos son adversos en las tres áreas de su vida. Lo espiritual, lo interno y lo físico. Es por esa razón que el gran rabino de bendita memoria llamado Shimon ben Lakish dice, la inclinación malvada de una persona la vence cada día y busca matarla, como afirma el malvado, observa al justo y busca matarlo. Esto está citando el Salmo 37-32. Esta cita está en el Tratado Sukkot 52b. Note bien, la inclinación malvada de una persona la vence cada día y busca matarla. En el desierto, entonces, que es lo que estamos tratando de averiguar aquí en cuanto a esta conexión que existe con la tentación del Mesías, Israel se enfrentó a numerosas tentaciones y pruebas desde dentro y desde fuera. Lucharon contra Sion y Og en el reino físico, contra Balac y Bilán en el plano espiritual. Bueno, hablamos mucho acerca de eso en porciones pasadas, acerca de esta lucha espiritual entre Bilán y Balac y el pueblo de Israel. Y finalmente contra Amalek en ambos mundos simultáneamente, fuera y de dentro, ¿vio? Haciendo la guerra desde arriba hacia abajo. Pero quizás el mayor desafío al que se enfrentó nuestro pueblo Israel fue su propio yetzer hará. ¿Qué es el yetzer hará? El mayor enemigo del creyente, el mayor enemigo del pueblo de Dios, un mayor enemigo que es usted mismo. ¿Cuál es el mayor enemigo que tiene el Hijo de Dios? Nosotros mismos, señores. Nosotros mismos. Eso es el yetzer hará. Desde Adán hasta el propio Mesías. Esta es la batalla que todo ser humano debe, escuche la palabra que uso, debe enfrentar. Usted no está exhorto, no está ausente de que no vengan, no se enfrente a una lucha a muerte con usted mismo. Y de eso es lo que trata la tentación del Mesías. ¿Qué es lo que yo quiero analizar aquí? Al igual que Israel, que se sumergió en el Mar Rojo y salió como un bautismo, como se conoce de manera espiritual este hecho, y luego procedió a pasar las pruebas en el desierto, también de igual manera, Yeshua fue conducido por el desierto inmediatamente después de su inmersión. Todavía la misma cosa está pasando aquí. Es por esa razón que el libro de Mateo dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el adversario. Aquí fue Dios que lo llevó, aquí no fue que el diablo, como quiere decir mucha gente, el adversario es independiente, él hace lo que quiera, y si fuera así yo le estuviera sirviendo al diablo ahora mismo, le estuviera sirviendo al enemigo. Pero aquí dice que Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios. ¿Qué es que te lleva al desierto entonces a ser probado? Dios mismo. Para ser tentado por el diablo. En otras palabras, el diablo es el instrumento. Es el niño de juego de Dios para probarte. La pregunta es entonces,
que muchos antimisioneros se han hecho en la historia por no entender la judeidad de este libro y de lo que está hablando, es que siempre han cuestionado por qué el Mesías, que es la tipología del ser humano ideal, requiere pruebas. Oye, esto, ¿cómo puede ser posible que alguien que ha sido perfecto, dicen ellos perfecto, porque ellos creen que es perfecto, es alguien que no puede ser tentado? Y esto es un error. Ahora miren qué dicen los sabios. El Midrash, el libro de Números, tiene un Midrash, se llama Midrash Rabbah, dice algo importante. Dice, el Señor prueba al justo, ¿vio? El Señor prueba al justo. ¿Qué era Jesús? ¿Qué era Yeshua? Un justo. Pero al impío y al que ama la violencia, su alma los odia. En vez de creerse que porque Jesús era el hombre ideal, no podía ser tentado, al revés. Usted debe entonces pensar al revés, porque el judaísmo y la Biblia piensan al revés del mundo. Es lo que requiere ser probado lo verdadero. ¿Para qué? ¿Para que se caiga? No, porque la prueba no es para que usted caiga, la prueba es para demostrar que usted es un justo. Lo voy a repetir, las pruebas son para demostrar que usted es un vencedor. Por eso dice el Midrash, el Señor prueba a los justos. Esto implica que el salmo, que el santo, bendito sea, nunca eleva a un hombre a un alto rango antes de haberlo probado. Y eso es lo que tenemos de frente aquí con Jesús. Antes de él poder llevarlo a la gloria con que lo puso para ser merecedor de expiar al mundo, tuvo que probarlo para demostrar su nivel espiritual. Todas las personas pasan por luchas, pruebas y exámenes, usted lo sabe, porque todos los días lo enfrentamos. El patrón espiritual es que justo antes de una gran bendición, que una gran bendición descienda de lo alto, o sea, se materialice en nuestras vidas, uno es probado para determinar si es digno. Es por esa razón que Jacob, o sea, Santiago, el hermano de nuestro Ribi, llamado Jacob Hasadik, así se le llamaba, el justo, dijo en Santiago 1, 2, 4, hermanos míos, tengan por seguro que si se alegran cuando tengan que afrontar diversas pruebas. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa a usted cuando usted recibe una prueba? Se pone a llorar. Santiago dice que eso es motivo para alegrarse. Hoy yo estuviera gozándome ahora, porque yo tengo pruebas, porque yo sé que Dios va a obrar. Es el antesala a un milagro. Pues saben, dice que la prueba de su fe produce constancia. ¿Qué va a producir? Que usted permanezca en Dios. La prueba. Y que la constancia surta todo su efecto para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Y yo tengo una buena noticia a alguien hoy, a usted no le va a faltar nada. Usted se va a convertir en un ser perfecto, en un ser completo. Cuando usted atraviese esa prueba, esa leve tribulación que usted está enfrentando, usted verá la gloria de Dios, usted verá la provisión de Dios, usted verá que Dios va a obrar. Eso es lo que dice la Biblia. Esto se llama en hebreo, escuchen muy bien cómo se conoce este concepto en hebreo. Se le llama Yeridá Lexorek Aliyah, que significa un descenso en aras de un ascenso. Dios permite descensos temporales en nuestras vidas para elevarte a niveles mayores. Por esa razón, cada vez que tú estés enfrentando una prueba, debes determinar que viene un ascenso. Viene el elevador de Dios para llevarte al lugar celestial que tú mereces, que fuiste destinado a vivir, que fuiste llamado a operar. Y es por esa razón que como el Mesías será elevado al más alto rango, como fue elevado, también debe pasar por las pruebas más difíciles de todos los tiempos. Y esto puede recordarnos también lo que le pasó a nuestro padre Abraham, de quien se dice en el tratado Pirkei Avot, conocido como el tratado de los patriarcas, lo siguiente: con 10 pruebas fue probado nuestro padre Abraham y las resistió todas. Yo le estoy creyendo a Dios que usted va a resistir.
Yo le estoy creyendo a Dios que habrá alguien aquí que va a resistir lo que Dios le está trayendo a enfrentarse, porque usted es de una estirpe diferente. Usted es como Caleb, que tiene una mentalidad de vencedor, para dar a conocer cuán grande es el amor de nuestro padre Abraham. O sea, para poder ver que tú eres un vencedor, necesitas traspasar pruebas. Abraham atravesó 10. Es por esa razón que, curiosamente, es interesante ver, cuando estudiamos más profundidad la escritura, el valor numérico de la palabra Abraham y de la palabra Bamidbar, que es en el desierto, es la misma. Es la gematría de 248, lo que nos hace entonces entender que hay una conexión muy profunda entre el desierto, lo que pasa en el desierto, como estamos nosotros hoy analizando, y lo que pasa, lo que pasó en la vida de Abraham. Y aunque está más allá de nuestro alcance hoy, explorar cada parte completamente de estas ideas, una de las palabras que vincula este concepto, es lo que yo quiero hablar hoy, es la tentación. Es la tentación. Y por eso que pregunto hoy a la mesa, ¿a qué puede compararse este concepto? ¿A qué puede compararse la tentación? Notemos un comentario que compara un puente construido para un tren. Mire, dice así: mientras se construía un ferrocarril en el Union Pacific, se construyó un elaborado puente de caballete sobre un gran cañón en el oeste. Queriendo probar el puente, el constructor cargó un tren con suficientes vagones y equipos adicionales para poder duplicar su carga normal. El tren fue conducido hasta el centro del puente, donde permaneció un día entero. Un trabajador preguntó: ¿intentan ustedes romper el puente? Y dice el ingeniero: no intentamos romper el puente, respondió el constructor. Estoy intentando, contestó, demostrar que el puente no se rompe. ¡Wow! Del mismo modo, oh Dios mío, qué lindo es esto, las tentaciones, las pruebas que enfrentamos, las pruebas que se enfrentaron nuestros hermanos Yehudí en el desierto, las pruebas que enfrentó Yeshua Mashiach, nuestro Ribi, no estaban diseñadas para ver si él pecaba. Imagínese un Dios que quiera hacer que usted peque. ¿Cómo puede ser posible que la gente entienda estas cosas? Sino que las pruebas fueron determinadas, divinamente orquestadas, para demostrar que usted no pecaría. Es al contrario, que usted está hecho de Dios, que tiene una estirpe y un ADN divino, que usted es un hijo de Dios. Fue demostrado para ver que usted es un vencedor, para ver que usted es un guerrero que vence todas las batallas en las cuales Dios lo enfrenta. La tradición judía sugiere que el desierto es una guarida de demonios también. Aquí hay una dualidad importante. Dice el comentario bíblico de antecedentes, algo importante, comentando Marcos 1, 12, 13, dice: las fuentes sugieren que muchos creían que los demonios se sentían especialmente atraídos a los lugares como los templos paganos, los baños, los cementerios y los desiertos. Eso se enseñaba en el primer siglo. Los lectores percibían así el suspenso mientras Yeshua luchaba contra el Satán en el propio terreno del Satán. Oye, Dios es tan grande y tan poderoso que quiere hacernos entender que somos nosotros vencedores, colocándonos en el terreno del Satán. En su mismo terreno nosotros le vencemos. Yo estaría gozándome ahora, yo estaría riendo. De esa forma es nuestro Dios. Quizás es un Dios irónico, quizás es un Dios que quiere demostrar su poder en todas sus expensas. Esto también, mis amados, tiene eco en el procedimiento. ¿Se acuerda que estudiamos de la cabra de Azazel en Yom Kippur? Y parece estar referido también en los evangelios. Es por esa razón que en Lucas 11:24 dice: cuando el espíritu impuro ha salido de una persona, pasa por lugares sin agua buscando descanso. Se refiere al desierto. De igual manera, en Zacarías 3 vemos al Satán también, que se opone al sumo sacerdote llamado Yehoshua ben Josadak.
Cuando estudiamos el libro de la Septuaginta, la traducción de los 70, la palabra Satán allí se traduce como diabolos, de la cual derivamos la palabra latina diablo. Alguien que leyera la versión griega de Mateo podría haber visto una conexión literal con el pasaje de Zacarías, que dice así: el relato de Mateo utiliza un lenguaje del Antiguo Testamento. La imagen de un conflicto entre Yeshua anterior y el diablo sería familiar para un lector contemporáneo de Mateo, recordando la visión de un conflicto entre el Satán y el ángel del Señor. En la versión griega, o sea, la Septuaginta de Zacarías 13, el nombre Jesús, que es la transliteración al español de Jesús, y el término diabolos son idénticos al término griego de Mateo 4. Dios, qué tremendo es esto. La tentación entonces de Yeshua no fue solo contra el maligno, mis amados. Podemos concluir que incluso contra su propia voluntad humana, natural, fue significada esta prueba, esta tentación. Sacrificar los deseos, los propios deseos. Escuchen muy bien, sacrificar los propios deseos y anular el ego, anular el yo. En hebreo se llama bitul hayesh, que es la anulación de lo que es. Incluso más allá de los límites del desierto de Negev, Yeshua tuvo que morir a sí mismo, mis amados, diariamente, hasta que fue llevado a la estaca de ejecución, al madero, donde murió por la humanidad. Es por esa razón que está registrado lo que pasó a él. En Mateo 26:39 nos dice el Evangelio: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto se llama bitul hayesh. Es la anulación propia. Yeshua experimentó en el desierto anulación propia. ¿Qué usted debe experimentar en el desierto? Anulación propia, anulación de sus propios deseos, de los deseos que usted está persiguiendo, y buscar y sustituirlos por los deseos de Dios. Es interesante notar también que en esta trayectoria del desierto, esta tentación que estamos analizando, nos dice que duró 40 días. Y aquí hay una conexión importante también con lo que pasó en Números, cuando el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Hay una conexión. También Yeshua pasó 40 días de prueba, como dice el Evangelio de Mateo. Dice, cuando hubo ayunado 40 días y 40 noches en Mateo 4:2. Según el texto apócrifo también de la vida de Adán y Eva, el primer hombre se sumergió en el Jordán durante 40 días también, dice. Como la literatura judía, tanto permitida como apócrifa, nos habla del mismo concepto de 40 días mientras era probado por el adversario tras el exilio del Edén. Dice ese libro lo siguiente, la vida de Adán y Eva. Dice, oh Señor mi Dios, mi vida está en tus manos. Aleja de mí a este adversario, Dios, que busca destruir mi alma. Dame la gloria que él mismo ha perdido. Y en ese momento, dice, el diablo desapareció ante él, vio. Pero Adán aguantó en su penitencia, vio, aguantó, dice. Por eso Pablo dice que resistir al diablo hace que él se vaya. Lo que nos da la idea de que el diablo no es un ser mágico, un ser poderoso que está por encima de Dios. No, está dentro de ti. Cuando tú resistes la tentación, cuando tus deseos son anulados, el Satán se desaparece inmediatamente. Permitiendo a esto durante 40 días en el agua del Jordán, permaneciendo, 40 días en el agua del Jordán. Dice, este libro es tremendo lo que dice. Este libro apócrifo, la vida de Adán y Eva, habla de estar en el agua 40 días. Ahora bien, el número 40 es interesante, muy importante en la Biblia. Es uno de los conocidos, de los números más conocidos y constantes que tenemos. No solamente en la Biblia, también en la tradición judía se enseña mucho acerca de este libro, acerca de este número. Ahora bien, ¿cuál es su significado? ¿Qué significa 40? Bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es importante, amerita hoy hacerlo. ¿Cuál es su sentido? Bueno, cuando estudiamos la Biblia, hacemos un recuento de todas las cosas que son 40. Notamos que para poder hacer un mikveh,
kosher, se necesita 40 CA de agua. O sea, un lugar donde usted vaya y se sumerga y se bautice. Todo mikveh debe tener 40 CA de agua. ¿Casualidad? No. La Biblia nos enseña también que el diluvio que Noé enfrentó duró 40 días y 40 noches. ¿Casualidad? No. También 40 días tuvo que durar Moisés en el monte Sinaí para recibir la Torá. También de igual manera 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí, luego después del becerro de oro. De igual manera 40 días los espías duraron en la tierra. De igual manera 40 días de Teshuvá, desde el Lul primero hasta Tishri 10, y que nos conduce a Yom Kippur. 40 se repite mucho en las escrituras, es repetitivo. La Biblia nos enseña también que el pueblo de Israel duró 40 años, como estamos analizando en el día de hoy, vagando en el desierto, para poder entrar en la tierra de Israel. De igual manera, la Biblia nos enseña también que David duró 40 años reinando en Israel. De igual manera, la Biblia nos dice que también Elías duró 40 días en el monte Horeb. De igual manera, mis amados, leemos en el libro de Jonás 3:4 que Jonás duró 40 días predicando a Nínive. De igual manera, también nos dice en la Biblia que en los 40 días Ezequiel estuvo acostado sobre un costado simbolizando los 40 años del pecado de Judá. De igual manera también la Biblia nos dice, y podría yo seguir hablándole más cosas, pero sí, permítame decirla. Lo voy a decir porque esto es importante que usted lo escuche. 40 años también antes de la destrucción del templo en el año 70. Los milagros cesaron. Desde la muerte de Jesús en el año 30 hasta el año 40 no hubo más milagros en Yom Kippur ni en el templo, que eran normales antes. De igual manera también 40 años de edad es cuando el hombre alcanza la biná, alcanza el entendimiento, dicen los sabios. 40 días ayunó Jesús en el desierto. Estamos analizando eso también hoy. No es casualidad que también 40 días después de la resurrección, nuestro rabino llamado Yeshua Mashiach ascendió al cielo. No es casualidad que el ser humano en el vientre de su madre, formándose de manera embriónica, dura 40 días. Y también de igual manera, para que un feto sea gestado, dura y se produzca en un bebé hermoso cuando sale del vientre, dura 40 semanas. Mi pregunta aquí, ¿es casualidad todo esto? No. En el ámbito físico, espiritual y mental, todo tiene una razón de ser. El 40 es un diseño especial de Dios. De igual manera que los 40 días de formación embrionaria y las 40 semanas de gestación dentro del útero, el número 40 parece significar a través de todos estos comentarios bíblicos que significa literalmente un proceso de desarrollo. El 40 en la Biblia es simbólico de un proceso de desarrollo. Esta es la razón de los desafíos. Esta es la razón de las tribulaciones. Esta es la razón de las pruebas que enfrentamos. Significa crecimiento, significa desarrollo. Es por esa razón que actualizar 40 representa el actualizar el potencial latente en el alma. Los 40 días, este símbolo de 40, lo que significa es que es un potenciador de las cualidades. Es un embrión que desarrolla las capacidades espirituales y llamado que tú tienes. Es por esa razón que hay que entender que no es necesario y no basta con crecer en la mente, sino que hay que llevar esta fe al mundo de la acción. El 40 es en la formación, el 40 es el desarrollo, el 40 es el crecimiento, el 40 es la actualización del potencial, pero cuando ya se sale del proceso, llevamos a la acción el plan que Dios nos ha dado.
Por eso, hay otro elemento que debemos considerar hoy. Y es con respecto a los 40 días. Y esto fue dilucidado por un gran rabino llamado Aarón Hacohen, un gran rabino de Cracovia que vivió en los años 1700. Alrededor de los 30 años de edad, nos cuenta la historia que él se hizo creyente en el Mesías, convirtiéndose al cristianismo bajo el nombre de Johann Kepler. En un libro de un erudito judío leí, llamado Elliot Warson, él escribió lo siguiente acerca de este gran sabio judío. Varios eruditos han señalado debidamente la compleja y fascinante osadía espiritual de Moisés Ben Aarón de Cracovia, que se convirtió en Johann Kepler de Uppsala. La conversión de Kepler al cristianismo desde el judaísmo habría sido suficientemente interesante. Pero lo que añade a esta intriga es el hecho de que todas sus composiciones, que están escritas en hebreo, demuestran más allá de toda duda que poseía un dominio completo del aprendizaje judío tradicional, tanto de naturaleza esotérica, escrita con X, para que me entienda, y esotérica, escrita con S. Hay que una diferencia. Cuando usted vea una palabra esotérico con X y esotérico con S, son dos significados distintos. Continúa diciendo Wolfson, las obras literarias compuestas por Kepler muestran una asombrosa mezcla de alajá rabínica y espiritualidad cristiana. Y el puente que une las dos esferas del discurso religioso es el simbolismo cabalístico derivado principalmente del corpus zoárico. Eso dice Wolfson. En 1711 compuso una obra de 3 volúmenes sobre el Zohar titulada Mate Moshe, que significa el báculo de Moisés. Anteriormente, en el año 703, este gran rabino tradujo el Evangelio de Mateo del siríaco y posteriormente escribió un comentario cabalístico sobre el Evangelio de Mateo llamado Meisrat Enaim, que significa la iluminación de los ojos, en el que él escribe lo siguiente. Todo esto para llegar aquí. Mire qué dice él en su libro. Meisrat Enaim dice: así como en la primera redención, note muy bien lo que dice, así como en la primera redención, antes de llegar a la tierra, qué lindo, tuvieron que ser vagabundos y errantes en el desierto durante 40 años. De igual manera fue necesario que Yeshua, para realizar la última redención, soportara el ayuno durante 40 días, un día por cada año. Eso dice Johann Kepler, este rabino. Qué hermoso es esto. Nos da la idea entonces de lo que está sucediendo ahí en la tentación. Es una simbología literal, un midrash literal, tipológico de lo que pasó en el desierto, el pueblo de Israel. Es una reparación, por así decirlo, positiva, redentora, contraria y diferente a lo que sucedió en el desierto. En otras palabras, así como hay una historia paralela entre Yeshua, Moisés y Elías, o sea, Elías, así es con la nación de Israel, con nosotros también. Y esta es una clave para poder entender, mis amados, la conexión más profunda de la tentación de Yeshua, que vamos a continuaremos explorando en este comentario de este día. Otro elemento que quiero notar aquí es cuando la Biblia dice en el Evangelio de Mateo 2:13 que de Egipto llamé a mi hijo. Esto es lindo. De Egipto llamé a mi hijo. Eso usa Mateo. Mire qué dice Mateo. Cuando se fueron, era aquí un ángel del Señor se le apareció a José en sueño y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye, él decía, a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y se levantó y tomó al niño y a su madre de noche y partió a Egipto. Y permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplía
lo que el Señor había dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. De igual manera, hay un comentario de John Hill, que es un erudito cristiano, que dice lo siguiente: dice, hay un gran parecido y conformidad entre el Mesías, entre Cristo y su pueblo en estas cosas. O sea, este autor cristiano conecta de una manera tipológica lo mismo que le pasó a Israel, le está pasando. Los antimisioneros se apresuran a señalar que esto no es una profecía mesiánica en absoluto. Siempre va a haber haters, siempre va a haber personas que denigren la escritura, ya que no hay ninguna indicación de que esto hable acerca del Mesías. Además, dicen, en el segundo verso dice que el Hijo fue adorado, dice que fue y adoró a los ídolos, dice. En Oseas 11, 1, 2 dice, cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo, Oseas también menciona esto, porque de ahí es donde se toma, donde Mateo toma su matriz para decir esta declaración. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más se le llamaba, más se alejaban, dice Oseas. Siguieron sacrificando a los Baales y quemando ofrendas a los ídolos. Entonces, ellos toman esto entonces y dicen, no, desacreditan lo que está diciendo Mateo. No son los escépticos, ¿eh? Los escépticos siempre aprovechan los momentos para desacreditar la Biblia. Y dicen que Mateo pinta a Jesús en el Tanakh. Dice, retorciendo las escrituras para engañar a la gente desprevenida, dice, y hacerlas creer en su falso miedo. Mira, ahora aquí hay un viento que se entró, que ahora todo el mundo está analizando la Biblia y tratando de, en vez de usar la Biblia para ser bendecido por lo que enseña, para desacreditarla. Gente que estaba en los caminos de Dios. Yo conozco muchos, inclusive que hasta que estudiaban conmigo. Ahora son muy especialistas ellos en el conocimiento de las ciencias bíblicas y se han dejado embaucar de antimisioneros que en vez de edificar sus almas están destruyendo. Es por esa razón que muchos cristianos gentiles están realmente confundidos, sin saber qué hacer con la información que da la Biblia, porque no la entienden. Y como hemos observado en el comentario de Moshe Aarón de Cracovia, ahora que acabamos de citar arriba, la verdad es mucho más profunda que esto, mis amados. Al igual que Moshe Rabenu, nuestro gran rabino, Eliyahu Hanabí también, Elías, y Mashiach, Yeshua Mashiach, nuestro Ribi, todos ellos están intrínsecamente conectados con la Torá. Y con el pueblo de Israel hay una conexión entre ellos muy poderosa. ¿Cómo nosotros conciliamos todo esto? Bueno, porque la nación de Israel siempre se ha sido llamada, dentro del círculo rabínico, dentro de la Biblia, vamos a llamar, como el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim, Señor. El libro de Éxodo 4:22 dice, así dice Hashem, Israel es mi primogénito. Usted no puede verlo a él entonces. Es una tipología del pueblo de Israel. De hecho, el Yalkut Shimoní, que es una gran obra de nuestro pueblo, que la recomiendo a todos ustedes, que la puedan buscar, relaciona esto con el Mesías, relaciona Éxodo 4:22 con el Mesías. Y ahí se acabaría la crisis que le da a los antimisioneros de no entender la escritura ni conocer la tradición del pueblo de Israel. Mire que dice el Yalkut Shimoní, hablando de las crónicas del Mesías. En el capítulo 2, verso 621 dice, ¿dónde habla la Torá sobre el Mesías? Dice, pregunta, como está escrito en Éxodo 4:22, tú ves. Ahí menciona y conecta Éxodo 22 con el Mesías, donde dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es tan sencillo entender la Biblia, lo que pasa es que hay gente que no se deja guiar. Es por esa razón que al igual que el Yalkut Shimoní, Mateo realmente no está citando Oseas 11 como una referencia directa al Mesías, sino que está ilustrando la conexión entre el Mesías, que es que el Mesías es cualquier persona, el Mesías es cualquier hombre. No, el Mesías más que eso. En un nivel cósmico, en un nivel espiritual muy alto, Yeshua es la yeidad de Israel. ¿Qué es la yeidad? El alma de Israel. La esencia misma de Israel. Comentando esto, Greg Kinner, un gran
académico, observa lo siguiente. Cristiano, dice, los 3 textos de Deuteronomio que citó Yeshua en la tentación de Mateo, Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 6:16 y Deuteronomio 8:3, que se cita en Mateo 4, 7, 10, 7, 4, 4, 4, 4, 7 y 4:10, eran mandatos que Dios le dio a Israel cuando lo puso a prueba durante los 40 años en el desierto. El contexto del primer se dirige al Hijo de Dios. Entonces, ¿a qué se está dirigiendo entonces? Israel. Entonces, esto que tenemos entonces la tentación del Mesías, eso es una conexión muy importante de lo que pasó en el desierto. De igual manera, el erudito judío llamado Michael Brown, que le recomiendo todos sus libros, que son muy interesantes, nos dice de Mateo lo siguiente. Mateo encuentra muchos paralelos importantes entre los primeros años formativos de Israel y los 40 años y el ministerio formativo del Mesías. Por lo tanto, con buena razón, miró a Oseas 11:1 como un paralelo profético a los años del Mesías, a los primeros años del Mesías. Como le sucedió a Israel el Hijo de Dios, así también le sucedió al Mesías el Hijo de Dios. Eso dice Michael Brown. De igual manera, también un gran rabino, un gran erudito judío llamado Michael Riedlwick, explica lo siguiente, lo cito: la fase del uso que hace Mateo de Israel como tipo del Mesías proviene de Números 23-24, que presentan a Israel como un tipo general del Mesías. Además, ese tipo identifica específicamente la salida de Egipto como un punto de correspondencia entre Israel y el futuro Mesías. Mateo comprendió que el Pentateuco había establecido a Israel como un tipo del futuro rey del futuro rey Mesías. Además, comprendió que la Torá había establecido un paralelismo específico entre Israel y el futuro rey, a saber, que Dios lo sacará a ambos de Egipto. Eso está escrito por Kinner en el manual Moody de profecía mesiánica. ¿Lo puede entender? En vez de tener, no aceptar esto como los antimisioneros quieren, nosotros debemos conectar que era una tipología. Y para que su argumento se mantenga, los escépticos tuvieron que crear un hombre de paja y tergiversar el texto de Mateo. El Mesías, Yeshua e Israel tienen historias paralelas. La vida de Israel es la misma vida, en otras palabras, de nuestro Mesías. La una refleja la otra, es como una imagen espejo. Este principio de imagen espejo o imagen especular, le podemos llamar, entre el Mashiach ben David, el Mashiach ben Yosef e Israel, también tiene sus raíces en un documento muy emblemático del pueblo de Israel que se llama el Midrash Tanjuna, que dice así: toda la desgracia que le ocurrió a José le ocurrió también a Sion. Toda la suerte que le ocurrió a José le ocurrió también a Sion. Qué hermoso es esto. Una conexión entonces en la vida del desierto, en la vida de Israel, en la vida del Mesías. Esto también lo cita el gran rabino llamado Hillel Scholberg en el Colator, otro libro emblemático. Lo recomiendo también. Señalando que Yosef y Sion tienen la misma gematría. Entonces aquí tenemos entonces la idea más acabada de este concepto. El Colator dice: lo que le pasó a Yosef le pasó a Sion. Así está escrito. Lo que le pasó a Yosef le pasó a Sion. El Mesías, en otras palabras. ¿Qué estoy diciendo? Que el Mesías es la personificación de todo Israel. Así como Israel fue a Egipto para escapar de la muerte a través del hambre, también el Mesías huyó a Egipto para escapar de la muerte. Así como el faraón trató de matar a los niños, así fue como el Mesías también fue recién nacido. Así como el Israel pasó 40 años en el desierto, así también lo hizo Yeshua. El Mesías es el segundo Moisés que comienza la redención final. Mateo 4 comienza, mis amados, escúcheme bien, la redención final. Por eso fue llamado y fue juzgado, pero fue probado para demostrar
la elevación espiritual para merecer esta redención. Es por esa razón que el Midrash de Mateo, que es un Midrash, o sea, un comentario, no está tergiversando el texto en absoluto. ¿Qué está haciendo? Está ilustrando las vidas, las historias y las conexiones paralelas entre Yeshua y su pueblo. Esto es algo que se conoce incluso dentro de los comentaristas cristianos no judíos. Mire qué dice este comentario de un erudito cristiano. Él dice, en ambos casos, acababan de experimentar el poder y el favor de Elohim. Yeshua experimentó el favor de Dios en su bautismo. Y los israelitas acababan de ver la manifestación más poderosa del poder de Dios en el mar Rojo. Luego se encontraron vagando y muriendo en el desierto, por hambre en el desierto. Y ahí menciona y dice, Jesús durante 40 días y los israelitas durante 40 años. O sea, que está comparando los 40 años en el desierto y los 40 días de Yeshua en el desierto. Si los antimisioneros, los haters del momento, se hubieran molestado en estudiar el pasaje, aunque sea un poquito, como estamos nosotros haciendo hoy, habrían conocido la información. Ahora, hay otro elemento, para seguir hablando acerca de este tema, hay otro elemento importante aquí que quiero mencionar. Es el concepto de lo que dice esta tentación, que es el pan del cielo. En Mateo 4:2 dice, cuando hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre después. Es normal que alguien que ayuna tenga hambre. Es notable que Yeshua, de igual manera, igual que cualquier ser humano, tuviera hambre después de ayunar. La mayoría de nosotros tenemos mucha hambre después de muy pocas horas. Y la pregunta es, ¿cómo es posible no experimentar hambre hasta el final de un periodo de 40 días? Pregunto, ¿es posible sobrevivir durante 40 días sin comida? Yo creo que sí. Por ejemplo, el Medical News nos informa lo siguiente. Un varón típico y bien alimentado que pesa 70 kilos, o sea, 154 libras más o menos, tiene técnicamente suficientes calorías almacenadas para sobrevivir entre 1 y 3 meses. Escuche bien lo que dice el Medical News Today. O sea, usted tiene la capacidad dentro de usted almacenada de durar hasta 3 meses. 3 meses con las calorías que usted tiene almacenadas para poder sobrevivir. Sin embargo, continúa diciendo, las personas que han dejado de comer voluntariamente para participar en huelgas de hambre han muerto después de 45 a 61 días. Lo que sugiere que es poco probable que una persona sobreviva durante 3 meses. Usted ve, cuando usted hace un ayuno voluntario, médicamente hablando, estamos hablando aquí médicamente. Cuando usted toma un ayuno, usted puede durar hasta 45, de 45 días a 61 días. Con la ingesta de agua, es médicamente posible sobrevivir en estas condiciones, aunque ciertamente no es muy aconsejable. Ya pueden producirse condiciones que pongan en peligro la vida. Esto puede producir quizás un ataque al corazón. Sin embargo, pregunto, ¿cómo es posible que durante 40 días Yeshua tuviera hambre? Debemos buscar respuesta en la historia judía. Es ahí donde nosotros debemos escarbar para poder entender esto. El Moshe Rabbeinu tuvo una experiencia similar en el desierto de Sinaí. ¿Se acuerdan? En Éxodo 34:28 nos dice, y estuvo allí con Dios 40 días y 40 noches. No comió, dice, ni pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Eso dice que Moisés también, igual que Yeshua, hizo lo mismo. Es físicamente imposible sobrevivir durante 40 días sin agua. Es imposible, pero Eliyahu también, el profeta Elías, también ayunó 40 días mientras viajaba en el desierto de Sinai. La Biblia dice en Primera de Reyes 19:8, y se levantó y comió y bebió, y fue con la fuerza de esa comida durante 40 días y 40 noches en Horeb, la montaña de Dios. Ahí también Elías nos dice la Biblia que duró 40 días y 40 noches. Entonces, al oír todo esto, la respuesta parece ser que uno recibe
uno recibe, escúcheme, esto es lindo, un sustento, no de la comida de abajo, sino de arriba. Ay, Dios, es lindo. Al igual que Moisés, al igual que Elías, el Mesías, mi amado, lo que la Biblia lo está diciendo, que fue sustentado por el mismo resplandor de la presencia divina, de la Shejinah. De esto comenta Albert Eldershaw, comenta, señala los paralelos entre estos tres. Hay un paralelo entre estas tres vidas. Él dice en su libro, Vida y los tiempos de Jesús el Mesías, dice, debemos esperar punto de correspondencia entre Moisés, Elías y el Mesías. Ya está entendiendo, mi amado, la Biblia. De hecho, se puede decir que estos marcan las tres etapas de la historia del pacto. Moisés fue el dador, Elías el restaurador y el Mesías su renovador y perfeccionador. Esto dice un erudito cristiano. El ayuno, entonces, es una práctica espiritual muy importante. Y a menudo es nuestro yetzer hará, nuestra carne, que se traduce así en la Biblia, también lo llaman carne. Lo llaman también el viejo hombre. Mientras a menudo nuestro yetzer hará esté al mando, tomando las decisiones de nuestras vidas y mandando, mientras que nuestra alma pura esté encerrada en la cárcel del cuerpo, no podremos lograr el propósito de Dios. Es por eso que el Pirkei Avot del rabino Natán dice, cuando un hombre se anima y sale a comer alguna perversidad, todos sus miembros le obedecen. O sea, en otras palabras, cuando usted está decidido a cometer un pecado, pues el impulso maligno es el rey de sus 248 miembros. Cuando él va a algún acto bueno, todos sus miembros comienzan a arrastrarse. Es por esa razón, al entender lo que dice este gran sabio judío, es que cuando usted va a hacer el bien, se le hace difícil hacer el bien. Es muy cuesta arriba hacer el bien. Mientras que cuando usted va a hacer el mal, es fácil. Ahora mire que continúa diciendo, porque el impulso malo dentro de un hombre es monarca sobre sus 248 miembros, mientras que el impulso bueno es como un cautivo en la cárcel. Como se dice, Eclesiastés 4:14, porque de la cárcel salió para ser rey. Es decir, el impulso bueno. Y algunos dicen, el verso de Eclesiastés se refiere a José el justo. ¿Qué estoy tratando de decir? Que el ayuno rompe el ciclo. El ayuno es bueno. Rompe el ciclo invirtiendo el orden, permitiendo que el alma se eleve por encima de la carne. Esto permite que nuestro yetzer hatov, que es la inclinación al bien, que está conectada con nuestro Yosef Hasadik, que es una tipología de la inclinación al bien también, o sea, espiritualmente hablando, emerja de la prisión para convertirse en rey. Yosef Hasadik es el prototipo, mis amados, de la superación de la tentación. Cuando huyó de la mujer de Potifar. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Y en cuanto al ayuno, dice un gran comentarista cristiano también lo siguiente. El ayuno es la forma más eficaz de atravesar el desierto. ¿Cómo usted vencerá el desierto? Ayunando. Él dice, el ayuno ayuda a centrarse en los asuntos espirituales y aleja nuestra atención de los asuntos relacionados con la carne. Por esa razón, aunque Jesús estaba físicamente débil, estaba espiritualmente fuerte. Eso dice. Es por esa razón que sin duda, mis amados, al escuchar todas estas cosas que estamos escuchando aquí, el ayuno sin oración es simplemente una dieta. Usted debe acompañar su ayuno con oración. Cuando uno reza, cuando uno ora, para recibir el sustento de lo alto, porque vendrá el sustento de lo alto, sometiendo la carne al espíritu, el yetzer hará al yetzer hatov, nos volvemos como los ángeles. En el caso de Yeshua, notamos aquí en este estudio que estamos haciendo, el adversario esperó que él estuviera hambre,
para presentársele y presentarle a él la primera tentación. La tentación suele atacar donde uno es más débil, buscando de alguna manera una grieta en su armadura. Mire qué le dijo el Yetzer Hara, o el Satán, a Yeshua. Si eres el Hijo de Dios, note aquí, si eres. Sí, le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Oiga bien lo que le dice, sí. La pregunta es, ¿por qué él usa esa palabra? ¿Por qué él usa así? La cuestión de la coincidencia mesiánica de Yeshua es muy debatida entre los escritos bíblicos. ¿En qué momento supo Yeshua que era el Mesías? Esto se pregunta mucha gente. ¿Acaso la salva inicial que tiró el adversario golpea de alguna manera la duda dentro de Yeshua? Esto parece ser poco probable. Yeshua era consciente de su identidad, al igual que usted debe ser consciente de quién es usted. Al igual que usted debe ser consciente de su misión. Yeshua también sabía para qué vino. Por lo menos hasta la edad de 12 años ya sabía que estaba ya claro que en los asuntos de su padre él iba a estar, como dice Lucas 2:49. Además, si Juan el Bautista reconoció al Mesías cuando aún estaba en el vientre de su madre, ¿cuánto más reconocería Yeshua su propia condición mesiánica? No parece aquí ver lugar para una crisis de identidad. Parece más bien que este sí que usa el Satán podría ser un golpe contra el ego de Yeshua. Sí, le digo, cuando nos golpean el ego es que nosotros nos inflamos. Sí, ahí nos dicen, sí, tú, sí, ahí nos inflamos. Es un ataque al ego. Imagínate que tú fueras el mejor pianista del mundo, habiendo sido entrenado vigorosamente desde tu temprana edad, así como fue Mozart fue entrenado. Un oponente te desafía diciendo, imagínate, si eres tan bueno como dice que tú eres, imagínese que alguien le diga así, toca esta pieza de Beethoven. En la mayoría de las personas esto encendería la llama del ego, haciendo que se eleve como la levadura, deseando silenciar a ese crítico. Eso nos pasamos a todos nosotros, tenemos que ser con esto hoy aquí. Los detractores y los críticos a menudo nos proporcionan combustible para la motivación, pero también pueden despertar ese orgullo que está latente, esperando salir en el proceso. Combina esto con la condición físicamente debilitada de Yeshua, un ataque directo al ego y el hambre que padecía. Habían ayunado durante 40 días, estaba hambriento, posiblemente sintiéndose mal, irritado, doloroso, porque el hambre duele, la verdadera hambre duele, y con dificultades para poder concentrarse. Las tentaciones físicas pueden ser extremadamente poderosas. Pueden ser poderosas en nuestra vida. Ahora bien, ¿qué hace Yeshua? Esto es lo interesante aquí. Yeshua lo que hace es que no alborota su ego, sino que con un control magistral de su ego, le responde a este ataque de la siguiente manera. Él no recurre a su ego, él no recurre a su capacidad, él recurre a la Torah. La Biblia dice que él dijo lo siguiente: no solo de pan, por eso el pan aquí es importante. Lo que estamos analizando, el pan, el pan, el pan del cielo. Él responde con el pan del cielo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vive el hombre. Hay un gran autor que tengo que citar aquí, que dice, que señala, que el hebreo no dice, el hombre no vive solo de pan, sino que dice, el hombre no vive solo de pan. El hombre, o sea, el hombre aquí es en plural, el hombre. Y aunque esta afirmación
es cierta para todo ser humano. Puede haber una alusión al hombre, es decir, al Mesías en este versículo. O sea, no se refiere al ser humano, a todos nosotros, sino se refiere al hombre, o sea, a Yeshua. Además, la traducción judía espera que el Mesías traiga el maná como lo hizo Moisés. Es por esa razón que Joseph Klauner explica algo tremendo acerca de esto. En su libro llamado Idea Mesiánica, él dice, así como Moisés trajo la redención a su pueblo, también el Mesías traerá redención. Así como Moisés, después de revelarse a sus hermanos en Egipto y anunciarles que la liberación estaba cerca, se vio obligado a esconderse durante un tiempo. Así también el Mesías se verá obligado a esconderse después de las primeras revelaciones. Así como Moisés cruzó el Madiana a Egipto montado en un burro, así también el Mesías vendrá montado en un asno. Así como Moisés hizo llover maná sobre el cielo, así el Mesías hará brotar diferentes tipos de alimentos de manera milagrosa. Qué hermoso es esto. Y así como Moisés dio a los hijos de Israel pozos y manantiales de aguas en el desierto, así también el Mesías hará fluir arroyos de agua en el desierto. No solo esto, sino que la aceptación del sufrimiento a causa de las iniquidades de otros, que la leyenda judía tardía atribuye al Mesías, también se atribuye a nuestro pueblo, a nuestro maestro Moisés. Esto puede llamarse sufrimiento por expiación. Y por eso que los estudiosos cristianos, dice Claudia, lo llaman sufrimiento vicario. Y en el cristianismo esta idea se ha convertido en un importante artículo de la fe. ¿Tú ves qué dice aquí, Claudia? Que así como el Mesías, no dice así, dice, así como Moisés hizo llover maná del cielo, así también el Mesías hará brotar diferentes tipos de alimentos de manera milagrosa. Más tarde notamos que Yeshua cumplió las expectativas judías al hacer brotar milagrosamente pan para otros. Se cumple la palabra. Alimentando, se acuerda, 5,000 personas. Dejando, dice la Escritura, 12 cestas de sobra, que es un recordatorio literal, una alusión a las 12 tribus de Israel. Y los 5 canastos, una tipificación de la Torá. En el segundo incidente alimentó luego 4,000, ¿se acuerda? Con 7 cestas de sobra, evocando aquí las 70 naciones del mundo. ¡Qué lindo! Estos sucesos también son un eco del maná en el desierto y anticipan el alimento milagroso del banquete mesiánico. Uno de los mayores deseos de Jesús era que su amado pueblo lo reconociera como el Mesías. Esto no era para su propia gloria, no, sino para protegerlo del desastre inminente. ¿Se acuerda? Y de traer la redención final, en la cual él lloró, ¿se acuerda? Cuando vio que Israel no lo recibió, perdiendo la visitación de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que a veces hay visitaciones de Dios en nuestra vida que nosotros perdemos. Es lo mismo con nosotros en este día. A veces Dios nos quiere visitar y nos visita y nosotros nos recibimos la visitación. Uniendo de nuevo a Dios y al hombre, ya que esto viene a unirnos con Dios. Sabía que esto no sucederá y lloró frente a Jerusalén, lloró. Sus lágrimas brotaron de sus ojos al prever la próxima destrucción del templo, de la casa donde su padre habitaba, y las futuras persecuciones, incluso la muerte y ese gran exilio que por 2000 años todavía está vigente. Al igual que un boxeador que recibe muchos golpes diferentes durante varios ángulos, este fue un golpe especialmente difícil de asimilar. Permanecer oculto como el Sadik Haemet, o sea, el justo de la verdad, y no revelarse abiertamente como el esperado Mesías a su pueblo. Esto parece ser la razón del sí aquí. ¿Por qué Yeshua es verdaderamente el hijo del rey de los judíos? Este fue el propósito por el cual él nació en este mundo. Ahora bien, hay otra prueba que se enfrenta a él. Es lo que dice Mateo 4, 5, 7, ¿se acuerda? Dice lo siguiente: entonces el diablo, luego que no puedo vencerlo con esta prueba del pan, golpeando su ego, tratando de darle al ego para ver si el ego se levantaba, el orgullo se levantaba. Es una tipología de todos nosotros también. No solamente pasó eso, también dice que pasó algo tremendo.
Dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el pináculo del templo. Ponga donde lo puso, en el pináculo del templo. Y dijo, si él es el Hijo de Dios, tírate al suelo, porque está escrito, pondrá a sus ángeles a cargo de ti y en sus manos te llevará para que no tropieces con una piedra. Note que usa de nuevo el sí aquí. El acusador está utilizando de nuevo la palabra sí. Parece que esto es importante en el ataque del enemigo, del Yetzer Hará en nuestro interior. Nosotros mismos somos susceptibles a que nuestro ego se levante. Pero mientras crear pan durante el hambre extrema para ese tentador era la primera prueba. Crea pan. Tú eres Dios. El ego. Saltar desde un lugar alto no lo es. Por lo tanto, pregunto, ¿por qué es esto una tentación? ¿Qué es lo que hace que sea un reto difícil para Yeshua? Ser colocado en el pináculo y saltar de allí. Ha habido varios intentos de identificar esta ubicación precisa en el complejo del templo. Ha sido imposible. La palabra griega para pináculo es la palabra teruión. El arqueólogo Benjamín Mazar, que es una institución en esta área, lo identificó como el techo del Eijal, que es el templo propiamente dicho. Perdón, no lo identificó como Eijal, como mucha gente piensa, sino que lo identificó como la esquina suroeste del patio exterior, en lo alto del valle de Sidrón. De manera que Eusebio nos dice que en este lugar también sucedió un hecho importante cuando el hermano de Yeshua, llamado Jacob Hasadik, lo que usted lo conoce quizá como Santiago, él fue arrojado en ese mismo lugar hasta que murió. O sea, este lugar es importante aquí lo que está sucediendo. Ahora, volviendo a la tentación, conectando a las expectativas mesiánicas. Si Yeshua es verdaderamente el Mesías, tendría emuná shelema, o sea, fe perfecta, en que Hashem lo cuidaría de él, como declara el Salmo 91. Incluso en un apócrifo llamado el Sabiduría de Salomón parece hacer eco de ello. Dice, porque si el Sadik es el Hijo de Dios, entonces la misma palabra, él lo ayudará y lo librará de la mano de sus enemigos. Hay un gran erudito llamado Subcasal que hace una observación importante. Él dice, el verso, para que no golpees tu pie contra una piedra, se traduce del Targum Tehilim, como para que no tropieces con la inclinación al mal. Entonces, aquí hay una referencia a la inclinación al mal que se asemeja a las piedras de tus pies. Es decir, las mismas piedras que él quería convertir en pan, es la base de la tentación, es decir, los deseos egoístas. Por lo tanto, debería demostrar a Hashem, a sí mismo también, y a la gente que lo observaba en los patios del templo, algo de hacer un milagro. Si vieran a Yeshua revelarse desde el pináculo del templo, descendiendo en medio de ellos, lo proclamaría como rey de Israel. Y eso es lo que estaba haciendo luciendo aquí el Satán. Gritarían Hoshana. Así se cumpliría su deseo de proteger a su pueblo y de restaurar el mundo. Se cumpliría una expectativa judía registrada en todos los documentos mesiánicos, como en el Peshitar Rabatí, que dice así: cuando aparezca el rey Mesías, se pondrá en pie del techo del templo y hará una proclamación de Israel diciendo: los mansos han llegado en el día de nuestra redención. Y si no me creen, miren mi luz, que se eleva sobre nosotros, como se dice, levántate y brilla porque la luz ha llegado y la gloria del Señor ha resucitado sobre ti. Debe que el Peshitar Rabatí, que es uno de los documentos más extraordinarios, se lo recomiendo que lo lea, habla de este hecho. Está hablando, nos está dando a entender qué es lo que está pasando aquí en esta tentación. Era que si él se tiraba de ese lugar y lo veían descender de este lugar y Dios hacía el milagro, se proclamaría la redención final y las almas
que habían sido, que iban a ser redimidas en el transcurso de las generaciones, no hubieran sido redimidas. Aquí hay un concepto tremendo. Pero Yeshua no sucumbe ante las fuerzas del Satán. Él vuelve a sacar fuerzas de la Torá y cita nuevamente Deuteronomio. Dice, citando Deuteronomio 6:16, dice, tú no pondrás a prueba a Dios, a Hashem tu Dios, como lo probaste en Masá. Lo dijo así. Eso dice el Deuteronomio. En otras palabras, la respuesta de Yeshua es una respuesta contundente. Y es lo que dice el Tratado Shabbat 32, también nos aconseja algo importante acerca de esto. Y que nos dice, una persona nunca debe pararse en un lugar de peligro diciendo que los de arriba le harán un milagro. ¿Vio? No sea que al final no le hagan el milagro. O sea, aquí hay una afirmación que tiene implicaciones muy poderosas en la vida cotidiana de nosotros. Si bien es cierto y es claro que debemos confiar en Dios con una fe perfecta, es la idea aquí. Debemos actuar con un sentido común, señores. Es igual que hay gente que dice, pecaré para que Dios me perdone. No, usted no debe pecar para que Dios lo perdone. No, debemos actuar con responsabilidad. Debemos actuar para nuestro bienestar, no para atentar al Creador. No para decir que tú tienes una fe perfecta en Dios, que eres infalible. No se nos permite, en otras palabras, ponernos deliberadamente en peligro, a menos que sea para santificar el nombre de Hashem. Ahora bien, continuamos con esta tentación hermosa. Jesús hace algo tremendo aquí ahora. Es la tercera tentación que él le presenta, donde él le dice que su reino no es de este mundo. Voy a repetirlo, mi amado, el reino de Yeshua no es de este mundo. No viene por la fuerza humana, viene por el poder de Dios. Por eso el Satán, sabiendo todo esto, en Lucas 4:5-8 le dice, el diablo lo tomó y le mostró todos los reinos del mundo en un momento y le dijo, a ti te daré toda esta autoridad y su gloria, porque me ha sido entregado y yo la doy a quien quiero. Si tú pues me adoras, escuche muy bien, si tú pues me adoras, todo será tuyo. Cuando leemos los evangelios presentan al adversario ofreciendo los reinos de este mundo a Yeshua. El Mesías va a gobernar sobre todos los reinos de la tierra según el profeta. Es algo evidente. A Yeshua se le presenta la oportunidad de tomar el poder sobre el mundo en un momento en que su pueblo está oprimido, gobernado por Roma. Esta tentación es increíblemente difícil de superar, golpeando de nuevo el deseo de Yeshua de cumplir su misión, salvar a su pueblo, restaurar al pueblo, al reino de David, volver de nuevo al reino mesiánico establecido por David, el tabernáculo de David. Además, puede convertirse en que el Mesías, evitando la crucifixión también. Esto implica eso. Esta tentación puede haber sido la más peligrosa, la más poderosa y difícil de superar. Además, esta vía ha sido prácticamente instantánea. Es el último caso de gratificación instantánea. Muy pocos serían capaces de rechazar esta oferta de poder casi absoluto sobre los reinos del mundo. Es por esa razón que el Satán, mi amado, mencionó que todo esto le ha sido entregado y se lo da a quien él desea. Dice, se puede decir entonces que Armilus, el antimesías, el anticristo, aceptará esta oferta del maligno. Sin embargo, algunos antimisioneros tienen un problema con este versículo, lo tergiversan también. Creen que esta representación es contraria al judaísmo cuando no lo es, promoviendo una especie de dualismo. Aquí el cristianismo popular puede enfatizar demasiado el poder del Sitra Achra, o sea, del otro lado, o sea, del reino demoníaco, que hay mucha gente que le da mucho poder al reino demoníaco. El propio texto del Nuevo Testamento está en armonía con el judaísmo del segundo templo. No puedo entender la Biblia si no entiendo el judaísmo del segundo templo en el momento en el cual Jesús vivió. De hecho, el judaísmo enseña
que cada una de las 70 naciones tiene un príncipe angélico que gobierna la región. Eso lo podemos ver en Daniel 10:13. Otro versículo del Nuevo Testamento dice, literalmente, 2 Corintios 4:4, en su caso, el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los íntegros para impedirles ver la luz de la buena nueva de la gloria del Mesías, que es el Elohim, que es la imagen de Dios. La palabra aquí, teos, aquí, cuando cita el Dios de este mundo, es equivalente a la palabra hebrea él, que es la raíz de donde viene la palabra Elohim, que se traduce como Dios. En el pensamiento hebreo, ni él ni Elohim se refieren exclusivamente a Shem. De hecho, la palabra Elohim puede significar simplemente gobernante, juez, y puede también referirse a ángeles, e incluso se refiere a seres humanos. El Midrash Rabbah, comentando Levítico Rabbah 18:3, dice algo importante acerca del ángel de la muerte. Dice, cuando Israel se paró en el monte Sinaí, dijo, todo lo que el Señor ha dicho lo haremos y obedeceremos. Eso está escrito en Éxodo 24:7. El santo bendito sea, llamó al ángel de la muerte y le dijo, aunque te hice gobernante universal sobre las criaturas terrestres, no tienes nada que hacer con esta nación, o sea, a la nación de Israel. El Satán no tiene poder sobre nosotros. La palabra aquí prestada para gobernante universal es la palabra cosmocrator, que significa gobernante del mundo. Exactamente la misma palabra que Pablo utiliza en el Nuevo Testamento. De hecho, el libro de Efesios utiliza la palabra exactamente para hablar de los poderes cósmicos. Efesios 6:12 dice, porque no luchamos contra carne ni contra sangre, sino contra gobernantes, contra autoridades y contra los poderes cósmicos, que es la palabra como cosmocrator, sobre la oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Por tanto, en nuestra afirmación a los antimisioneros, aquí no hay ningún dualismo. No, mi amado, el único que gobierna es Dios. Por encima de todos estos poderes cósmicos hay una autoridad que los gobierna, que está por encima de todos ellos, que es Dios mismo. Dios es la máxima autoridad. Es por esa razón que cuando se presenta el tercer sí, Yeshua se apoya de nuevo en la Torá, mis amados, citando Deuteronomio, que dice, entonces Yeshua le dijo, vete, Satán, vete, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces dice, el diablo le dejó. Y aquí que vinieron ángeles y le servían. El libro de Santiago, en el capítulo 4, también versos 7-8 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Lo yo, resistan al diablo y huirá de ustedes. No, que el diablo me tiene tomado, que el diablo no me suelta, que el diablo está conmigo. Es que usted está jugando con el diablo. Pero cuando usted lo resiste, él se va. ¿Cómo se hace esto? Dice el verso, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios, sométanse a Dios. Además, aquí hay un punto clave para entender que hay que señalar. Yeshua dice en relación con su muerte inminente en Juan 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Es importante notar aquí la autoridad del acusador, que se limita a este mundo. Pero yo tengo una buena noticia hoy aquí que Dios nos quiere revelar, mis amados, que el reino de Dios no es de este mundo. La palabra para este mundo, que es la jurisdicción del Satán, en hebreo es Olánase. Esto tiene un significado teológico preciso en el pensamiento judío. Se refiere a este mundo caído del pecado, de la muerte, de la tumba, que ya usted ha sido libertado de eso. Se contrapone a la palabra Olanabá, que es el mundo venidero. El Olanabá es el tiempo en que la muerte será destruida y Hashem estará con su pueblo, tanto en el Nuevo Testamento como en la literatura rabínica.
describen el descenso de una nueva Jerusalén con puertas gigantes de perlas preciosas y de torres. El puente entre dos mundos se llama la era mesiánica, que es el reinado de 1000 años del Mesías. Estos antecedentes iluminan las palabras que pronuncia Yeshua. Yeshua en Juan 18:36 dice: mi reino no es de este mundo. Y eso es lo que usted debe ver aquí en esta tentación. Esta es la base central de todo lo que estamos hablando. Usted es gobernado por un mundo que es contrario a este sistema que nosotros vivimos. Usted no está confinado a este sistema. Ya usted ha sido sacado del poder de este sistema y está colocado, ha sido colocado en un mundo, en un sistema celestial. Aquí hay una conexión muy importante con el jardín del Edén. En Marcos 1:13 dice: y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por el diablo. Y estaban con los animales salvajes, los ángeles le servían. Hay un gran hebraísta llamado Lightfoot, apellido Lightfoot, que comenta: estuvo entre las fieras, pero no fue tocado por ellas. Así Adán primero, antes de su caída. ¿Vio? ¿Qué tan tremendo es esto? Estuvo entre fieras, pero no fue tocado por ellos. Usted puede estar en medio de una selva llena de tentaciones, llena de fieras, llena de demonios, por así decirlo, de pruebas inmensas, pero usted no va a ser tocado. Otros coinciden y dicen, literalmente, mis amados, escúchenme muy bien, por favor. Otros coinciden, dice que algunos han leído esta referencia en el desierto como una comparación con Adán y el jardín del Edén. Aquí hay una conexión de lo que está pasando también con Yeshua y el jardín del Edén con Adán, implicando que Yeshua, mis amados, es el nuevo Adán. Usted tiene un rango diferente. Aquí hay un polo opuesto al desierto, es el jardín del Edén. Por eso los sabios de Israel comparan esto y dicen: el desierto parece la antítesis misma del Edén, estéril y vacío, demasiado cálido, demasiado frío, desolado, sin vida, carente de esperanza. La Torá describe el desierto por el que vagaban los judíos, un desierto grande, dice, terrible, donde había serpientes venenosas y escorpiones, y sequía donde no había agua. La única alusión al Edén es la serpiente venenosa que busca víctimas. De hecho, parece extraño que este desierto sea el epicentro de la espiritualidad. Tal vez el vasto desierto donde las provisiones son escasas y la autoconservación efímera sea el lugar perfecto, escucha bien, para encontrar a Dios. Tengo una buena noticia para ti. El lugar donde tú vas a reencontrar a Dios perfectamente es en tu desierto. Parece comprender entonces que el significado de la tentación del Mesías en el desierto. Debemos volver al principio, debemos volver al jardín de Edén, como hemos aprendido anteriormente, la palabra midbar, que es lo que estamos estudiando hoy, que equivale a la gematría de Betzelem Elohim, o sea, la imagen de Dios. Es importantísimo entender que el Adán Harishon, el primer Adán, se le concedió el dominio y la autoridad sobre este mundo. ¿Está entendiendo usted lo que está pasando aquí en la tentación? Génesis 1:26 Dios le dio el llamado a dominar. Para eso usted fue creado, para dominar. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que tenga dominio sobre los peces, sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre toda la tierra, sobre todo lo que se arrastra. Y en efecto, Hashem le dice a Adán: yo seré el gobernante de arriba y tú serás el gobernante de abajo. O sea, Adán fue destinado a vivir en gobierno. Adán fue creado y colocado en el jardín. Dios le dio su esposa, le dio autoridad, le dio provisión, le dio propósito, le dio dignidad. Le dio solamente un mandamiento de no comer el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, lo que le permitiría permanecer en el gobierno. Y curiosamente no había ningún mandamiento de abstenerse del árbol de la vida. ¿Qué pasó que él no comió ese árbol? Parece entonces que el Eterno quería que Adán eligiera la vida. Eso es lo que está diciendo el texto. Y exactamente en paralelo lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 30 dice: y si tu corazón se aparta y no escuchas, si no quieres atraído a adorar a otros dioses y a servirle, yo te declaro hoy
que ciertamente perecerás. ¿Vio? Cuando usted elige el mal, siempre va a perecer. Siempre va a perder. Es por esa razón que cuando vamos al Edén, vemos que Eva es tentada por la serpiente a comer del fruto. La Biblia nos dice, y viendo la mujer que el árbol número 1 era bueno para comer y que era número 2 para el deleite de sus ojos y que el árbol era de desear para número 3 hacerse sabio, tomó su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y comió. Un pasaje paralelo a este es lo que dice Juan, primera de Juan 2:15, que dice, no amen el mundo ni las cosas de este mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne, número 2, los deseos de los ojos, y número 3, la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino de este mundo. El mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es aquí donde nos introducimos entonces en la triple naturaleza de la inclinación al mal que mencionamos anteriormente. Ya tiene sentido lo que está pasando en el desierto. Es una tentación a la triple naturaleza de nuestra inclinación al mal, que Jesús está demostrando que nosotros, con el poder de Dios y el poder de la palabra, podemos vencer. ¿Cuáles son estos? El Baba Batra lo dice. 16a, como leímos al principio de esta charla. Satán, el Yetzer Hará y el ángel de la muerte son uno. Aquí hay una conexión entonces con lo que dice Deuteronomio y con lo que dice Génesis y lo que dice Primera de Juan. Y por eso cada tentación tenía que ver con estas tres áreas de nuestras vidas. En Génesis dice, era bueno para comer. Y en Primera de Juan dice, la lujuria de la carne. El Talmud lo llama esto, el ángel de la muerte. ¿Qué ataca? El comer. El ver que el árbol era bueno para comer en el Génesis. ¿Qué ataca? La lujuria de la carne. El ángel de la muerte. Y en el Evangelio lo traduce con la primera tentación, que era pan de la tierra. Pan convierte en pan en piedra. De igual manera, la lujuria de los ojos de Primera de Juan está conectada a lo que Génesis dice que era una delicia para los ojos, que es el Yetzer Hará, y está conectada a la tentación de saltar del templo. Y la última que nos dice Primera de Juan, el orgullo de la vida, está conectado a lo que Génesis dice, que era deseable para hacer al hombre sabio. Y la tentación está con el Satán, como el Talmud lo refleja. Y está conectada a la tentación de adorar para recibir el poder. ¿Vio qué conexión hay aquí? Entonces, tenemos una teoría que el Edén, en Mateo, cuando habla de la tentación de Yeshua, y lo que el Talmud está diciendo la misma cosa. Nuestra enemigo interno se ramifica en tres áreas. Es por esa razón que Adán se enfrentó a la tentación desde el jardín, que era su propio territorio. Escuchen bien la diferencia, ¿eh? La diferencia aquí en la tentación de Yeshua y la tentación de Adán era el territorio. La tentación de Adán fue en el territorio de Adán. Un hombre perfecto, un hombre bien colocado en el reino de Dios, perfecto delante de Dios, provisto, bendecido, con todo para cumplir su misión. Pero en el caso de Yeshua es diferente. En el caso de Adán, él obedeció a Adán en su propio terreno, señores. Y así el Satán le quita la corona y se lo entrega a la serpiente primordial, que es lo que está tratando de hablar el Génesis. Pero en el caso de Yeshua se revierte esto. Yeshua recupera la corona. Y aquí hay una diferencia, que Yeshua se enfrentó al enemigo en su terreno, en el terreno de la serpiente. Es por eso que Jeremy Chance, un erudito bíblico, dice, hablando de la tentación, mientras que Adán fracasó en el mejor ambiente posible, en el mejor ambiente posible, y eso es lo que yo no entiendo de muchos creyentes,
Y eso es lo mismo que le pasa a usted y a mí cuando nosotros estamos en prosperidad. Cuando nos va bien. Cuando nos va bien nos descuidamos. Cuando estamos en bonanza, cuando estamos bien delante de Dios, ahí es que nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual. Porque lo tenemos todo de parte de Dios. Así estaba Adán en el principio y Adán perdió. Es por eso que él dice, mientras que Adán fracasó en el mejor ambiente posible, en los panoramas vigilados del Edén, la tentación del Mesías sería en cambio en el más desesperado y desolado de los panoramas. Entonces, aquí hay una diferencia de escenario. El puerto seguro del Edén estaba desecado y desaparecido desde hace mucho tiempo. No quedaba ningún paraíso en el mundo para que él descansara a fin de enfrentar la tentación que venía en su camino. Y así para probar su llamado, él encontraría, hablando de Yeshua, la tribulación en la tierra baldía. Además, mientras que a Adán se le dieron todos los frutos para comer en el jardín, salvo uno, al Mesías se le prohibió la comida y se le llevó a un lugar donde apenas se podía encontrar. Estos contrastes revelan mucho para aquellos que tienen ojos para ver. Una última observación. Y es, ¿cómo se traduciría animales salvajes en hebreo? La palabra sería hayot. Qué tremendo es esto. Esto parece traducirse como criaturas vivientes, una clase de ángeles que llevan el carro del trono de Dios. ¿Qué coincidencia esto? No. Es posible entonces que en algún nivel, yo diría en un nivel muy alto de entendimiento, Jesús experimentó una visión del Maaseh Merkabah, lo mismo que Ezequiel vio. Ahora bien, permítame ir cerrando, ya el tiempo se me ha ido, pero tengo más que decir, pero tengo que terminar esto. Y es la centralidad de lo que yo quiero ver. Todas las tentaciones, incluyendo esta que estamos analizando de Jesús, quieren demostrar que somos los hijos de Dios. Alfred Edersheim, en su libro Vida y Tiempo de Yeshua, el Mesías dice, las pruebas espirituales deben preceder a la elevación espiritual. Lo voy a repetir. Las pruebas espirituales deben preceder a la elevación espiritual. A menudo nosotros olvidamos que nuestro maestro era humano. Nos maravillamos cuando camina sobre el agua, cuando curaba a los enfermos, cuando resucitó a los muertos. Muchos atribuyen estos milagros a que él es la encarnación de la palabra de Dios, la luz del principio, el rey Mesías. Y si bien todo esto es cierto, cuando Jesús realizó estos milagros, no fue su propio poder que los hizo, sino que fue la perfecta emuná que él tenía en el Padre. Y para poder probar esto, Pedro nos dice que él mismo, Pedro, sanó enfermos y caminó sobre el agua. Lo mismo que Jesús hizo. ¿Por qué yo menciono esto? Porque hay mucha gente que piensa que los milagros están reducidos hoy, que ya no existen. Y la raíz hebrea cree en eso. No, mi amado, los milagros están disponibles. Usted puede operar en milagros. Usted puede operar en milagros. Porque mayores cosas que las que Jesús hizo, nosotros vamos a hacer. Por esa razón, podemos determinar que Jesús era un humano igual que tú y yo para demostrarnos que tú y yo podemos también hacer lo mismo. Es por esa razón que debemos entender que Jesús fue capaz de traer los milagros al mundo precisamente porque se despojó de sí mismo. Esa es la idea de aquí de tentación. Y se sometió a la voluntad de su Padre. Así mismo nosotros, para poder ver la obra, la mano de Dios en nuestra vida, o Dios obrando a través de nosotros, haciendo milagros, prodigios maravillosos. Tú y yo debemos despojarnos de nosotros mismos y someternos al Padre. Esto se llama bitul, anulación de nosotros mismos. Esta anulación de nosotros mismos es lo que convierte en convertirnos, en hacernos un conducto para que el Espíritu de Hashem trabaje en este mundo. También demostró la forma en que cada uno de nosotros, que estamos conectados a Él como las ramas de la vid, podamos hacer las mismas obras frente a las tentaciones que enfrentamos. Santiago lo dice, sométanse a Dios, como lo leímos, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.
Esto no significa que sea fácil. De hecho, Dios no nos llama a realizar lo fácil. Y es por eso que la gente que le usa todo fácil y son muy susceptibles y son muy frágiles y no van a ver nada de Dios. Dios no te va a usar. Lo fácil no es digno de alabanza. Cuando John F. Kennedy declaró la visión de poner al hombre en la luna, él dijo lo siguiente, ¿se acuerda? Eso está en un discurso el 12 de septiembre del 1962. Él dijo: elegimos ir a la luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sea fácil, sino porque son difíciles. ¡Oh Dios, qué hermoso! Porque ese objetivo servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque ese desafío es uno de los que estamos dispuestos a aceptar. Uno que no estamos dispuestos a posponer. Uno que tenemos que intensificar y tenemos la intención de ganar. Y los otros también, en otras palabras, esta palabra que estamos estudiando en el día de hoy debe levantar tu poder de creer en Dios. Debe levantar esta tentación, debe enseñar que aunque las cosas sean duras, difíciles, tú debes aceptar el reto. Tú debes prepararte y no anteponerte y no posponer las cosas que Dios te tiene en tu mano para convertirte en lo que verdaderamente tú eres. O sea, acercar la brecha de lo que debería ser realmente a lo que eres ahora. Se toma con valentía, se le cree a Dios. En otras palabras, debemos elegir vencer, utilizando lo mejor de nuestras energías y habilidades. Es por esa razón que debemos entender que Hashem nos llama a vencer, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Los primeros creyentes en Jesús y los sabios de Israel se entregaron completamente a la voluntad de Dios. Todos ellos fueron martirizados por los romanos, soportaron el lodo infundado por la gloria de Dios y superaron todos los desafíos insuperables que la vida le deponía. Es por esa razón que nosotros debemos tomar fuerza, debemos sacar fuerzas de su ejemplo y en última instancia todos nosotros que estamos hoy aquí y los que escucharán esta charla debemos tomar a Yeshua como ejemplo de que superó todas las pruebas posibles para nosotros también poder superar todas las pruebas que enfrentamos, todas las tentaciones que nosotros enfrentamos en nuestras vidas. Y para repetir las palabras de Santiago, que dicen: hermanos míos, estén contentos cuando se encuentren con pruebas de diversas índoles. ¿Lo oyó bien? Usted será llevado a enfrentar pruebas de diversas maneras, físicas, mentales, conyugales, laborales, económicas, ministeriales. Pero dice, estén contentos, dice, porque saben que la prueba de su fe produce constancia y que la constancia, cuando surta todo su efecto, oh Dios mío, para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. A usted no le va a faltar nada. Usted logrará el propósito. Usted logrará el propósito. Es por esa razón que usted no puede ver la prueba de forma negativa. Porque cuando la ve de forma negativa lo impulsará a usted a fracasar. Usted debe ver las pruebas como un motor para llevarlos al propósito que Él ha ordenado, que Dios ha ordenado que usted cumpla. Es por eso que debemos darnos cuenta de que la tentación no está destinada para hacernos pecar. La tentación vino y está destinada para permitirnos conquistar el pecado, lo que a su vez nos hace mejores, nos hace más fuertes, nos hace más grandes para el trabajo que tenemos delante. Debemos abrazar estos tiempos porque a través de ellos debemos darnos cuenta de que nos espera una tarea impresionante. Podemos convertirnos en el Guf HaMashiach. A través de vencer, nos convertimos en el cuerpo del Mesías a través de nuestro propio bitul. Hoy llamamos a un bitul, convirtiéndonos así en un conducto para que el espíritu del Mesías manifieste su poder en el mundo.
Es por esa razón que el Pirkei Avot dice, haz su voluntad como si fuera la tuya, para que el que haga tu voluntad, para que Dios haga su voluntad, como si fuera la tuya, deja de tu lado tu voluntad ante el Señor, para que Él deje la voluntad suya hacia ti. Dice el Pirkei Avot 2:4. Del mismo modo se puede suponer que todas estas tentaciones que hemos hablado en el día de hoy fueron fáciles de superar para Yeshua. Podemos pensar que los desafíos que enfrentó fueron obstáculos menores para él. No, y eso no puede ser así. Estos puntos de vista en realidad disminuyen a Yeshua. Yeshua incluso oró para que hubiera otro camino, ¿se acuerda? Él mismo oró y dijo, y yéndose un poco lejos, se postró en su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Tú ves que fue difícil. Las pruebas son difíciles. Ahora bien, ¿cómo podemos vencer cuando nosotros rendimos nuestra voluntad completamente a Dios? Y eso fue lo que Yeshua hizo. Yeshua rindió su voluntad completamente a Dios, dándonos ejemplo. Y al hacerlo venció el pecado, venció la tentación por Israel y por el mundo. Es por eso que el Pesitá del rabino Hacaná dice, ¿por qué se dio la Torá en el desierto? Para enseñarnos que si una persona no se entrega como en el desierto, no puede merecer las palabras de la Torá. Y para enseñarnos que así como el desierto es indeterminable, la Torá no tiene fin. La Torá no tiene fin. Es por esa razón que el libro de Hebreos en el capítulo 4 dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Yeshua Mashiach, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que en todo ha sido tentado como nosotros. ¿Lo vio? Pero sin pecado. Aleluya. Acerquémonos pues con confianza de causa al trono de la gracia para que recibamos misericordia y encontremos gracia para ayudarnos en el momento oportuno. ¿Usted vio? Aquí está la clave. Aquí está la clave. Él fue tentado sin pecado, al igual que tú y yo. Mi pregunta es, cuando tú eres tentado, ¿caes? No, mi amado. Tenemos un sumo sacerdote, el Hijo de Dios, que al padecer todo lo que tú y yo padecemos, venció sin pecado, dándonos fuerza, dándonos ejemplo. Y cuando nosotros hacemos lo que Él hizo, vencemos, entramos en la gracia de Dios y Dios viene en el momento oportuno. Cuando examinamos estos tres sí que se le presentaron a Yeshua, y como cada uno de esos desafíos fue increíblemente difícil de superar para él, sin embargo, lo hizo sometiéndose a la guía de la Torá. Esto es lo que está enseñando él. Lo que nos lleva a la crucifixión. La última derrota de Yeshua transformó la más grande victoria jamás alcanzada. Y Zacarías 12:10 dice, mirarán a mí, a quienes traspasaron, y harán duelo por él como se hace con el hijo único, y se afligirán amargamente por él como se aflige uno por su primogénito. Qué tremendo es esto. Es interesante entonces que entendamos que la muerte del Hijo de Dios no solamente borra toda tentación, es posible porque usted venció toda la tentación, sino que vino a destruir a Amalek, vino a destruir el Yetzer Hará, vino a destruir la inclinación al mal que tú tienes dentro de ti, que es tu último enemigo. Él vino a erradicar nuestro más grande enemigo, que es nuestro Yetzer Hará. Vino a matarlo, vino a eliminar la inclinación al mal de todos nuestros corazones.
En otras palabras, no fue suficiente solamente sacar a Israel de Egipto. Cualquier Mesías que se saque, que nos saque de Egipto, pero no nos saque de Egipto. Perdón. Cualquier Mesías que nos saque de Egipto, pero que no saque Egipto de nosotros, nunca podrá completar la redención final. Y esa es la obra de Yeshua en nuestras vidas. Esa tentación que acabamos de examinar, esos tres sí vienen a destruir dentro de ti tu enemigo máximo. La misión de Yeshua fue erradicar a Egipto, erradicar el Yetzer Hará de los corazones de Israel mediante su muerte. Y como hemos mencionado, uno de los mayores deseos de Yeshua era que su pueblo lo reconociera como el Mesías, para que así llegara a la redención final. Y aquí nos lleva al último cuarto, al último y cuarto, y termino aquí, el cuarto sí. El cuarto sí es tremendo. Y es el sí que le dicen, si tú eres el Hijo de Dios. Este fue el momento. Esta es la mayor tentación de todas. Su mayor deseo. ¿Cuál era el mayor deseo de Yeshua? Lo que dije ahora, manifestarse abiertamente como el Mesías de Israel. Es por eso que cada vez que él hacía una obra, él le decía, no se lo digas a nadie, porque no era el momento. Sin embargo, tuvo que entregar su vida por el perdón de los pecados y para destruir el Yetzer Hará. Eso es lo que habla esto aquí, que es la inclinación al mal. Al someternos totalmente a la voluntad de Dios, habilitada por la expiación del Mesías, dentro de cada uno de nosotros puede comenzar el proceso de la muerte de la muerte. Yeshua vino a matar la muerte. Yeshua es, escuche, la muerte de la muerte. Y aunque cuando el último sí fue gritado a Yeshua, si eres el Hijo de Dios, él voluntariamente entregó su espíritu. Y termino diciendo esto, lo mismo que él dijo. Él gritó, consumado es, fin de la obra. Ya, al declarar consumado es, el poder del Satán fue quitado potencialmente de cada uno de nosotros, literalmente también de cada uno de nosotros. Esa es la revelación de esta tentación del Mesías, es que entendamos que ya el Yetzer Hará, llámele como usted quiera llamar, el diablo, el Satán, los demonios, lo que sea, ya no tiene poder sobre usted, porque consumado es. Fue declarado por el Mashiach de Israel, consumado es. Yo, en otras palabras, le he quitado el poder que tenía el diablo sobre ustedes. Y yo lo he trasladado a ustedes al poder, como Pablo dice, del amado Hijo. Fuimos trasladados del poder de las tinieblas al poder y al reino de su amado Hijo. Así que ya usted es libre y libre de usted mismo, libre de su propio ego, libre del poder que lo separaba de Dios cuando él declaró consumado. Así que yo quiero dejarlo hasta aquí porque el tiempo se me ha ido. Gracias por el tiempo, gracias porque ha permanecido con nosotros aquí todo este tiempo, he escuchado esta charla maravillosa. Yo espero que usted haya aprendido cosas tremendas en esta charla. Así que nos encontraremos el próximo Shabbat, seguiremos analizando otra porción interesante. Así que hasta que ese tiempo venga, que el Eterno bendiga sus vidas, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que le dé shalom, mi amado. Y les deseo un gran Shabbat Shalom. Nos despedimos.